Buenas noches, el tema de hoy es de la materia de sesiones integradoras, la importancia del humanismo en la formación médica. Mi nombre es Luis Alberto Arce Portillo, del equipo número 1. Vamos a presentar lo siguiente. El humanismo en la medicina, el estudiante de medicina. Hipócrates dijo a sus discípulos que la filantropía, que es el amor al semejante, es una virtud principal del médico. Si el médico no la tiene, su ejercicio profesional será frío, deshumanizado y peligroso. El médico necesita conocimientos técnicos, conocimientos que aprendió en la escuela en base a los libros, la tecnología y sobre todo las habilidades que son muy importantes, que se adquieren en la escuela por medio de los conocimientos técnicos. Y las destrezas se van obteniendo con el tiempo. La sensibilidad humana se aprende también, pero por medio de la escolaridad, por medio de la ética, la bioética, que existen gran cantidad de libros que el estudiante debe de llevar a cabo para poderla realizar. Entonces, una de las cualidades principales del médico es que necesita poseer y buscar primordialmente el bien en el paciente, como todo acto médico. El médico como estudiante debe de, en la escuela, aprender la tecnología, aprender los conocimientos, los libros, debe de aprovechar la oportunidad en estos tiempos de la tecnología, que es importante para poder autocapacitarse. El médico como estudiante en el internado debe de llevar a cabo todas las prácticas que aprendió en la escuela por medio de los libros, por medio del conocimiento de los maestros, para poderlos llevar a cabo. En el servicio social principalmente se hace estadística, humanística, se trata mucho con las personas directamente en los campos, en la sierra, en el valle, y debe de llevar a cabo sus conocimientos de humanidad, de la atención, de la plática con la gente en el servicio social. Y el médico como profesional pues ya debe de empezar a trabajar y a poner en práctica todo su conocimiento, sin dejar a un lado. Hoy en la actualidad los médicos de todas las categorías traen sus aparatos, su tecnología, su celular, con libros incluidos en sus equipos, iPod, iPad, algún sistema de tecnología para seguir aprendiendo. La tecnología llegó aquí para quedarse con todos lo necesario que ocupa el alumno. Existe una gran cantidad de portales que se pueden revisar, equipos, aparatos, inclusive vienen libros compactos que vienen listos para leer, para aprender, para hacer prácticas, exámenes, una gran cantidad de metodología. Los libros electrónicos han cambiado. Hoy en la actualidad podemos sintetizar un libro con una gran cantidad de páginas en solo una unidad de tecnología, como es el celular u otros tipos de accesorios. La autocapacitación en la actualidad es importante porque la mayoría de las personas en estos tiempos estamos aprovechando desgraciadamente la pandemia y estamos en un año 2021 en donde la tecnología está al alcance de nuestras propias manos, al alcance de todos los estudiantes de medicina. Y los nuevos estudiantes de medicina que vienen en estos tiempos deben de aprovechar mucho la telemedicina, los canales que ofrecen capacitación de YouTube, Google, etc., para su capacitación próxima profesional. Este 2021 es una oportunidad para el cambio de paradigmas en las escuelas de medicina, en donde se debe de incluir la lectura del humanismo, la práctica,
materias relacionadas con el trato a los pacientes. Las escuelas de medicina deben de incluir más cantidad de información relacionada con la bioética, con el humanismo, aprovechar, como les digo, la tecnología que es tan importante en estos tiempos, que la tenemos a nuestra mano. También es importante que estemos cerca de los maestros o estén cerca de los maestros los alumnos para que aprovechen el mayor conocimiento relacionado con el humanismo. No así también no descartemos el conocimiento técnico, pero aprovechemos de los maestros todo lo relacionado cómo tratan a sus pacientes. Hablemos de algunos principios, de algunos de los muchos principios, como es el principio del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al paciente, ama a tu paciente, a tu compañero de trabajo, como a ti mismo o como quisieras que a ti te amaran también. Los principios de unidad. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, cuando trabajamos en equipo nos salen mejor las cosas. Los principios de acción final, el final no justifica los medios. Los principios de entendimiento hará desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su raíz, no cuando quieras resolverlos. Muchas veces vamos a cometer errores con los pacientes o van a cometer errores con los pacientes los estudiantes y van a querer resolverlos cuando no vieron la causa que los está ocasionando. Por eso es importante tener capacitación en cómo tratar al paciente y principalmente a sus familiares también. Otro principio es la sensibilidad, sentir como propio el dolor ajeno. No ser tan frío con los pacientes, no estar con el celular muchas veces platicando y el paciente con dolor, los familiares preguntando, etc. Sentirlo como si fuera propio la enfermedad de la mamá, del papá, de los hijos. El principio de aprendizaje: aprende como alumno de medicina lo mejor de tus maestros. Siempre se ha dicho que aprendamos lo mejor del maestro, principalmente lo técnico y lo relacionado con el humanismo, que no se nos olvide. Pues es todo, muchas gracias. Mi nombre es Luis Alberto Arza Portillo. Gracias. Universidad Autónoma de Durango. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, hay también amor por la humanidad. Platón. Mi nombre es Ana Patricia Ávila Vega y hoy voy a hablar sobre la personalidad del médico. ¿Qué significa la personalidad? La personalidad se refiere a los rasgos que van a configurar la manera de pensar o de actuar de una persona y de esta manera nos vamos a diferenciar de los demás. ¿Qué importancia tiene la personalidad del médico y en qué aspectos de la profesión? Bueno, esto inicia desde la elección de la carrera. Debemos estar conscientes de todo lo que implica estudiar la carrera de medicina, además del ámbito laboral, que se acorde a nuestra personalidad. También es importante que el médico general elija una especialidad que también esté acorde a su personalidad. Por ejemplo, un médico que tiene un vínculo estrecho con un paciente o tiende a relacionarse fácilmente con el paciente, debería de optar por una especialidad como la pediatría, medicina familiar o la psiquiatría. Por otro lado, el médico que no tiene esas cualidades o esa manera de vincularse bien con el paciente debería optar por una especialidad más quirúrgica como la cirugía, donde no va a tener un contacto directo con el paciente. Existen trastornos de la personalidad, pueden ser leves o pueden ser severos. Cuando son leves se llaman rasgos y cuando son severos son trastornos. Muchas veces podemos tener un rasgo obsesivo compulsivo o un rasgo narcisista, pero no significa que tenemos este trastorno. Se vuelve un trastorno cuando es severo o continuo. Una persona o un médico, en este caso, que tiende a tener un trastorno obsesivo compulsivo, es caracterizado por ser perfeccionista, tener una dedicación excesiva al trabajo y de preocuparse por los pequeños detalles, es decir, es muy minucioso y perfeccionista. El narcisista es caracterizado por la ausencia de empatía, es arrogante y va a requerir de admiración.
El work and burnout fue descrito en 1970 por Maslach y Jackson, que identificaron el work and burnout como un síndrome de fatiga y es muy característico en personas que tienen un alto rango o una gran responsabilidad con el paciente y con el personal de salud. Existen algunas maneras en las que las personas afrontan la presión o el trabajo bajo presión. Existe el tipo G, el tipo S, el tipo A y el tipo D. El tipo G es el médico que va a ser sano y ambicioso, es decir, va a reaccionar positivamente a trabajar bajo presión y tiene una actitud positiva hacia el trabajo. El tipo S es el médico que no es ambicioso, pero va a presentar poco compromiso hacia el trabajo. De cierta manera es negativo porque los pacientes merecen la mejor atención del médico. El tipo A va a ser caracterizado por un excesivo compromiso hacia el trabajo y va a ser perfeccionista, que es un rasgo también del obsesivo compulsivo, además de que va a tener una incapacidad para distanciarse emocionalmente del paciente. El tipo D se trata de los resignados. Estos no van a tener un compromiso hacia el trabajo, es decir, trabajan por trabajar, pero sin sentir el compromiso hacia el paciente, hacia su bienestar, que es lo más importante. Y tienen una mentalidad muy fija, donde solamente quieren estar en un lugar cómodo, aunque esto genere un malestar hacia el paciente. ¿En qué medida nuestros comportamientos y convicciones pueden ser moldeados por el entorno? A tener docentes o mentores que tienen una manera particular de enseñar, pero no debemos de absorber lo malo, debemos de quedarnos con lo bueno, las enseñanzas que nos da, independientemente de la manera en las que nos enseñan. Nosotros debemos de cambiar eso, debemos ser médicos buenos. De los médicos malos hay que aprender a no ser como ellos. ¿Existe una cultura médica? Es muy importante esto porque muchas veces en el ámbito, en un hospital o un sector de salud, existen confrontamientos con los mismos médicos o el personal, dado que muchos tienden a ejercer la medicina de manera libre. Y esto perjudica radicalmente a toda la jerarquía. ¿Por qué? Porque este médico no va a seguir con las normas. Por eso existen normas y comités para trabajar de manera organizada y no llegar a estos confrontamientos. Pero es muy común en los médicos que llevan años trabajando en un instituto, ya sea privado o público, donde creen que tienen ciertos privilegios de actuar de la manera en las que ellos creen, sin consultar a alguien o a un superior en este caso. Y algunas de las características que van a sobrepasar o van a caracterizar a esta persona es que tienen tolerancia hacia la práctica de riesgo, es decir, se van a sentir atraídos por lo más riesgoso, tomar las cirugías o tratar al paciente más arriesgado, que tiene poca probabilidad quizás de supervivencia. Y esto es importante porque debemos de pensar en el paciente primero. Es importante consultar al paciente qué es lo mejor para él. También tienden a tener resistencia a adoptar normas y protocolos. Como mencionaba anteriormente, tienden a trabajar libremente o ejercer la medicina de manera en la que ellos creen que es correcto, ignorando las normas y los comités. Y de esta manera perjudica radicalmente al paciente, porque el paciente debería ser tomado en cuenta en todas las acciones para su bienestar. Les voy a mostrar mi modelo morfológico, que es una cartulina con el tema central de la personalidad del médico, además de algunas imágenes para que pudieran ver con detenimiento las personalidades que pueden tener el médico, también los trastornos o algo que pueda perjudicar un buen desempeño laboral. Para empezar, ¿qué significa la personalidad? La personalidad se refiere a los rasgos que van a configurar la manera de pensar o de actuar de una persona, y de esta manera nos vamos a diferenciar de la otra persona. Aquí vemos, por ejemplo, un narcisista. Un médico narcisista es alguien que solamente se enfoca en sí, que lo estén admirando, no tanto por el bienestar del paciente. También aquí, por el otro lado, vemos a dos médicos
diferentes. Un médico que tiene una buena relación con el paciente y un médico empático que tiene esa relación con el paciente sin sobrepasarse, siempre con responsabilidad. Es muy importante tener en cuenta el rol del médico. ¿Por qué? Porque un médico nunca puede ser el familiar del paciente, o es el familiar o es el médico. No es ortodoxo que el médico también sea el médico de cabecera del paciente, siempre debe de ser el familiar. Este síndrome de agotamiento o el famoso burnout son característicos en médicos con grandes responsabilidades con el paciente y con sus colegas. Y como pregunta final, ¿la personalidad del médico determina un mal desempeño laboral? De cierta manera sí afecta el desempeño laboral, porque un médico narcisista, un médico obsesivo compulsivo no podrían encajar muy bien en la especialidad de pediatría o medicina familiar. Sería más recomendable que encajara en una especialidad como la cirugía, donde no tienen contacto directo con el paciente. También es muy importante no ser un médico que no respeta las jerarquías o las normas en dicha institución, sea pública o privada. Y también cómo el médico toma la situación o cómo toma su trabajo también va a determinar cómo se desempeña laboralmente y cómo va a atender el paciente, que es lo más importante. Y bueno, esto sería todo del tema de la personalidad del médico. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Ávila y les vengo a hablar sobre la relación médico-paciente. Primero iniciemos. ¿Qué es la relación médico-paciente? Bueno, como su nombre lo indica, es la relación que hay entre el médico y el paciente a través de la confianza. Esta relación tiene una estructura que consta de 4 puntos importantes. El primero de ellos es el fin propio, que como todos sabemos o debemos de conocer, es la salud del enfermo, primordialmente. El segundo punto es el modo propio. El modo propio hace referencia a la equilibrada combinación de operaciones objetivantes y operaciones empáticas. ¿A qué se refieren las operaciones objetivantes? A todos aquellos procedimientos que realiza el médico para cumplir con su objetivo, que es la salud del enfermo. Y las operaciones empáticas corresponden al trato que el médico da hacia el paciente o viceversa. El tercer punto es el vínculo propio, que es basado en la confianza, como mencionaba al inicio. La confianza que debe de haber tanto del paciente para con el médico y del médico para con el paciente, pero principalmente del paciente al médico, para poder exponer todo lo que siente y que de esta forma el médico tenga un panorama más amplio y saber cómo resolver el problema. Y el cuarto aspecto es la comunicación, que es el conjunto de recursos técnicos, en este caso la palabra, que con ella se expresa tanto el médico como el paciente en esta relación. Luego tenemos momentos importantes en esta relación, que son 5. No tienen ningún orden en particular, pueden suceder aleatoriamente. El primero de ellos es el momento cognoscitivo. Este momento, lo importante es el conocimiento que se adquiere. Hay 3 tipos de conocimiento basados en este momento. El primero es el conocimiento de la enfermedad, que es el diagnóstico nosológico. El segundo es el conocimiento del sujeto que padece la enfermedad y que la vive de una forma en particular. Y el tercero es el conocimiento de la enfermedad y de las posibles consecuencias que pueda tener, que es el pronóstico. El segundo momento es el momento afectivo, que comprende las emociones y sentimientos propios de la relación, es decir, los sentimientos que expresa el médico para con el paciente o el paciente para con el médico. En este caso, el amor que el médico tiene hacia su profesión lo expresa al paciente. Y el tercer momento es el momento operativo, que corresponde a la conducta y a los procedimientos que aplica el médico en la atención del paciente, es decir, todo lo que lleva a cabo para solucionar el problema, en este caso la enfermedad, si es
física o también espiritual, porque como dice la OMS, la salud abarca un enfoque biopsicosocial, biológico, ya sea físico, el psicológico y el social. Entonces, el cuarto momento es el ético, que corresponde más que nada a la parte del médico, basándose en los 4 pilares de la bioética: la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Entonces, todos estos pilares deben de formar parte del médico para actuar éticamente ante el paciente. Y el quinto momento, que es el histórico social, que comprende los aspectos sociales, tanto del paciente como del médico y de la relación en conjunto. Contamos también con 4 momentos, con 4 modelos de comunicación, perdón. El primero de ellos es el paternalista, en el cual se fundamenta en el que la enfermedad coloca al paciente en una situación de necesidad, por lo tanto no es capaz de decidir por sí mismo. Es por esto que el médico actúa como el padre y, teniendo todos los conocimientos, es el que decide por el paciente. El segundo modelo de comunicación es el informativo, en el cual el médico actúa más bien como un consultor, como un expositor de información, porque de lo que se encarga es de dar información al paciente, y el paciente es el que va a decidir por su propia cuenta qué opción, qué alternativa es la que le conviene conforme a sus valores. El cuarto momento es el cuarto modelo de comunicación, es el interpretativo, en el cual el médico trabaja con el paciente en la clasificación y en la clarificación de sus objetivos, de sus responsabilidades y aspiraciones. En este caso, el médico actúa como un consultor, solamente es un consejero para con el paciente. Y el cuarto punto es el deliberativo. Es en el cual el médico ayuda al paciente a determinar y a elegir entre todas las alternativas cuál es la mejor. Entonces, el médico expone las alternativas y ambos, tanto el médico como el paciente, ven la forma de encontrar una alternativa que le convenga al paciente, pero en donde interactúen ambos. Entonces, de esta forma, el modelo de comunicación más apto y más recomendable es el deliberativo, puesto que ambas partes participan. Luego vamos a hablar sobre las estrategias de comunicación, mostrándoles mi modelo morfológico. Bueno, ahora les voy a presentar mi modelo morfológico, que es esta cartulina, exponiendo las estrategias de comunicación de la relación médico-paciente. Sobre todo van más referidas al médico. Entonces tenemos, por ejemplo, comprobar la comprensión en general de los temas o, en dado caso, las indicaciones. Es decir, hacerles preguntas sobre las indicaciones que dé el médico del tratamiento. En segundo lugar, tenemos hacer preguntas sobre el estado y comportamiento de salud del paciente, es decir, hacer una buena historia clínica. En tercer lugar, tenemos evitar hablar con jergas médicas, es mejor utilizar vocabulario que les sea familiar es decir, utilizar vocabulario que más simple, no utilizando palabras que un médico usaría en su día a día. En cuarto lugar, tenemos siempre conducirse con respeto y desarrollar una relación de empatía. Como mencionaba al inicio de la presentación, la empatía va a ser un punto muy importante en la relación de médico-paciente. Usar un lenguaje claro, sencillo, específico y coherente. En sexto lugar, tenemos evitar dar muchos mensajes al mismo tiempo para no confundir al paciente. Es mejor dar mensaje por mensaje, paulatinamente, para que el paciente entienda poco a poco y si le surgen dudas, contestárselas. Tenemos, por ejemplo, también brindar apoyo, expresar interés, comprensión, predisposición para ayudar, mostrarle al paciente que estamos interesados en él para que él se sienta con la confianza de expresarnos por completo sus síntomas.
Dar tiempo necesario para que el paciente se exprese libremente, no darle un tiempo limitado para la consulta, eso siento yo que está mal, porque el paciente tiene sus tiempos. Demostrar dinamismo, es decir, hallar la forma adecuada para llegar al paciente. Intentar hacer la información más amena introduciendo humor, siempre y cuando se preste. No vamos a hacer humor, una broma o algo de un tema que para el paciente pueda que sea delicado, entonces hay que saber cuándo hacerlas y con quién. Saber observar para identificar información no verbal. Es muy importante, por ejemplo, cuando el paciente nos esté expresando una idea, también observar cómo se comporta, los ademanes que hace, sus gestos, expresiones, porque a veces puede que nos diga algo, pero nosotros observemos otra cosa. Y finalmente, repetir la información importante para evitar malos entendidos. Es bueno dar una segunda pasada a la información que nosotros consideramos importante para que al paciente le quede claro y si sigue teniendo alguna duda, responderlo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.